Vamos a ver algo muy particular que muchas veces puede pasarle a todas las personas en general. Personas que podamos, ya siempre lo voy a decir, es que Dios siempre está en nuestro lado. Y cuando digo que Dios siempre está en nuestro lado, Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Y cuando Dios tiene el control, puede decirle, hermano, porque todos en nuestra vida tenemos proyectos, ideas, pensamientos, pero siempre va a haber algo que nos va a querer detener. Va a haber algo que nos va a desenfocar en un momento preciso, o va a haber algo que va a llegar el problema en esas cosas que usted quiere emprender, o en esas cosas que usted quiere hacer, o los propósitos que usted tenga en su vida. Y es por ello que a través de la palabra de Dios vamos nosotros a comprender algo, porque solo una cosa nos puede mantener en pie hasta ese momento y en cualquier momento de nuestra vida, que es la fe, en cierta manera. Quiero hablarle acerca de la conducta de la fe. ¿Por qué la conducta de la fe? Usted me va a entender a través de la palabra de lo que Dios va a dirigir a nuestra vida. Números capítulo 13, cuando usted lo tenga, si es muy amable, póngase sobre su pie. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a meditar en ella. Quiero que usted comprenda algo muy maravilloso. La palabra de Dios, capítulo 13, se lee de esta manera en el versículo 1 en adelante. Honrando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Espíritu Santo, la letra dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Moisés envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Quiero que cierren sus ojos en esta hora. Eterno Dios, en esta hora, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Hoy en esta hermosa hora, Señor de los cielos, en esta hermosa mañana, Señor, háblanos, Dios, a nuestras necesidades. Háblanos a nuestros problemas, Padre Celestial. Háblanos a nuestras angustias, Señor de los cielos. Que tu palabra, Señor, vaya dirigida, Señor, a nuestros corazones. Preparamos nuestra vida, Señor, para recibirla, Dios, y atesorarla en cada uno de nosotros. Reconozco, Padre, que tú eres fiel, que tu grandeza, que tu señorío, Señor, se mueve en nuestros corazones y en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su asiento. Quiero, en cierta forma, entender una de las palabras que por mucho tiempo, por muchos años, hemos predicado a través del mensaje de Cristo, a través de las conquistas que se daban en el antiguo tiempo, a través de lo que Dios trata, la forma de enseñarnos. Y es que cada uno de nosotros en particular, quiera sí o no, nos aferramos a creer aquellas palabras de parte de Dios. Palabras como palabras de victoria que Dios manda sobre nuestra vida. Palabras que nos motivan a creer que Dios en cierta manera va a ganar batallas a nuestro alrededor. Palabras que Dios te dice: te voy a bendecir, que haré contigo grandes cosas en particular. Y es que cada una de esas palabras que enfocan nuestra vida nos lleva a entender que vamos avanzando, que vamos llegando a querer obtener lo que Dios nos ha prometido. Como palabras que Dios traerá a tus hijos, transformará a tus hijos, que Dios obrará en medio de una enfermedad. Y esas palabras están ahí enmarcadas en nuestra vida. A través de la palabra de Dios. ¿Por qué le puse quizás en cierta manera la conducta de la fe? Porque dentro de ella encontré que para obtener las cosas que Dios quiere, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra dificultad, solo existe una cosa que se llama fe, que nos saca hacia adelante. ¿Y por qué digo estas palabras? ¿O por qué quiero referirme de esta manera? Porque veo a un pueblo en la antigüedad, un pueblo en el cual sí conocían a Dios, sí entendían que era Dios, pero por 400 años este pueblo había callado, Dios había callado su voz a hablarle a él. Vivían de lo que les contaban sus antepasados.
vivían conociendo el concepto de lo que decían los demás prácticamente acerca de Dios. Pero un día Dios decide sacarlos a ellos con poderosa mano. Dios decide darle la oportunidad de que ellos tengan lo necesario, de que ellos sean una nación libre, que sean una nación en la cual sean diferentes a todos los demás. Y Dios los saca con mano poderosa, los saca de Egipto, los libera, manda plagas sobre Egipto y da la oportunidad al pueblo de enseñarle que Dios les iba a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Una tierra en la cual Dios tenía preparado para ellos. Dios tenía preparado en una forma general para aquellos que iban a llegar hasta aquel lugar. La historia de la palabra nos enseña en cierta manera que Israel en un momento de su vida, en un momento preciso en su caminar hacia ese lugar, se encontró con diferentes problemas, con diferentes dificultades en la vida de él. Y probablemente puedo decirte, Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros que tiene cosas gloriosas, cosas extraordinarias en nuestra vida, cosas espectaculares en nuestra vida. Pero dentro de nuestro caminar, muchas veces los problemas, las dificultades, esas angustias que se pueden vivir, hacen detener lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y probablemente alguien puede decir, pero pastor, Dios es un Dios que si cumple su palabra, determina el consejo, y entiendo esa porción. Entiendo que Dios cumplirá su palabra. Probablemente puedo decirte que en el proceso en el cual nosotros vivimos, en el proceso en el cual nosotros nos desarrollamos, Dios en un momento preciso, Él cumplirá su palabra. Pero a través de ello, Israel tenía que caminar, tenía que llegar hacia lo que Dios le había prometido, hacia lo que Dios estaba a su alrededor. Y la historia relata que ellos se enfrentaron a grandes dificultades, a grandes problemas en el caminar en cierta manera. Pero Israel en un momento, en un proceso de su vida, empezó a ver uno de los problemas más grandes porque se encontraba con batalla, con guerras en cierta manera, con procesos difíciles. Pero a través de la palabra, a través de la historia, relata la palabra de Dios que Israel tenía que pasar hacia la tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida encontró un gran problema a su alrededor. Primero, no sabían quiénes habitaban en esa tierra. No sabían quiénes estaban en esa tierra. La palabra de Dios dice que Moisés, por medio de Dios, mandan a inspeccionar la tierra, a ver lo que había en esa tierra. Y algo que me llena o me muestra Dios en cierta manera a través de su palabra, es que escogieron, oiga bien, a 12 personas a que fueran a ver la tierra. 12 personas que tenían, oiga bien, una postura importante en Israel. Eran príncipes, dice la palabra de Dios. 12 personas que lo que uno espera de las personas que van guiando, que van instruyendo, son las personas que traerán quizás una forma de avivamiento, una forma de activación a la vida de las personas, o son personas que nos llevarán a conducirnos hacia ese lugar de promesa. Eran 12 personas que dentro de ellos eran los importantes, los que dirigían a las demás personas, los que estaban al frente de las demás personas. Fueron encomendados a ir a investigar la tierra. No fueron llamados a ver qué es lo que pasaba, sino que fueron encomendados a que fueran a ver la tierra, cómo era el fruto de ella, qué es lo que tenía la tierra, cómo eran los moradores de esa tierra. Los 12, desde que salieron, probablemente, oiga bien, probablemente los 12 llevaban una actitud o una forma de ver las cosas, diciendo probablemente en la tierra que Dios nos dará, la tierra que Dios nos dará en cierta manera en bendición a nuestra vida. Y probablemente los 12 iban de la misma manera, como muchos cristianos vamos hacia la bendición, hacia el proceso de obtener lo que Dios quiere, hacia un proceso de sanidad, hacia un proceso de grandeza de parte de Dios. Pero en el caminar de los 12, probablemente los 12 llevaban la fe activa, llevaban el deseo, la forma de entender que Dios les había dado una tierra de bendición, una tierra que fluía leche y miel. Pero los 12 llevaban buena forma o buena actitud, puedo decirlo, al acercarse hacia ese lugar. Porque los 12 fueron en camino hacia la tierra
donde Dios les había dicho que fueran. Lo maravilloso de toda esta historia es que entre medio de los 12, cuando terminan de ver la tierra a su alrededor, cuando terminan de observar aquellos lugares en el cual Dios les había prometido que iba a ser de ellos, ellos en un momento de su vida, aunque traían el fruto de la tierra, aunque habían visto a su alrededor, dice que 2 hombres traían cargando un racimo de uva en cierta manera hacia el lugar donde estaba Israel. Y es que la tierra era tierra buena, tierra de bendición. La tierra era una tierra en la cual Dios había provisto para tener bendición sobre esa tierra. Pero quiero decirte algo muy particular. Siempre, en todo momento, cuando nosotros queremos tener una bendición, Dios no es el mago de Oz en cierta manera, o los magos que podemos decir que las cosas aparecen de la noche a la mañana, porque todo tiene un costo en esta tierra. Y ese costo prácticamente Israel, los 12 que fueron, vieron que había bendición, que había tierra buena, que era el fruto maravilloso, que era un lugar especial. Pero a pesar de eso, también vieron el problema que se le avecinaba. El problema que venía tras de él. Y es que, hermano mío, quiero decirte que dentro de toda esta historia que quiero contarte o hablar de la palabra de Dios, en cierta manera, encuentro a estas personas, oiga bien, contagiar a otras personas, no de la forma eficaz. Yo puedo decir algo. Hoy estamos en este lugar. Si usted ve al hermano que está a la par cantando, gozándose, hermano mío, hay algo dentro de usted que también lo motiva a cantar y glorificar el nombre de Dios. Y es que cuando usted ve a una persona que está callada, que está triste, que está desorientada, en pocas palabras, como que también es contagioso. Y es que prácticamente los seres humanos somos de esa manera. Y prácticamente nosotros nos movemos bajo las emociones de los demás. Actuamos de la misma manera que los demás actúan en cierta forma. Por eso puedo asegurarte que este pueblo o estas personas trataron de en cierta manera de contagiar al pueblo con temor y el desánimo. ¿Por qué puedo expresar estas palabras? Porque cuando una iglesia en particular entra en temor que Dios no hará algo, que Dios no obrará algo en particular, y el temor se apodera no solo de las personas, sino que se apodera de los que están al frente, de los que van hacia la vanguardia, de aquellos que van adelante. Es tan fácil caer en el error del enemigo, porque el enemigo se aprovecha de ese temor para desanimar nuestra vida. Pero cuando encontramos a alguien que está diciendo, vamos hacia adelante, luchemos, hagamos algo, Dios está a nuestro lado, yo le aseguro que ese pueblo, aunque vea las cosas difíciles, aunque haya problemas, aunque haya dificultad, aunque haya angustia en la vida de ellos están seguros que el Dios de los cielos va hacia adelante, porque creen que Dios es real y verdadero. Y es por ello que estos hombres, oiga bien, vinieron a contagiar, porque no fueron todos, fueron 10. Ellos vieron la tierra, vieron la bendición, vieron lo que traían de parte de Dios. Pero al verlo, ellos empezaron a contagiar a los demás. Quiero quizás notar algo, porque puedo asegurarte que el negativismo, oiga bien, las personas que son negativas, hay algo que se considera que el negativismo, y esto lo busqué, lo encontré, el negativismo es como un virus. Hermano mío, si usted se acuerda, cuando nosotros pasamos una etapa particular de un virus hace ya varios años, en los cuales, decían, el primer proceso se encontró allá en el sector de Asia, donde empezamos a ver personas que empezaron a contaminarse del virus, pero poco a poco, ese virus fue aumentando y empezó a contagiar casi a todo el mundo en particular. Y puedo asegurarte que el negativismo es casi parecido a ese tipo de virus. El negativismo activa en las células de las personas para entender que las personas, si aquel está contagiado, yo sigo contagiado de esa idea.
Y es que estos 10 que iban al frente, estos 10 hombres, porque eran 12 en particular, pero 10 de ellos traían noticias negativas, traían noticias que en pocas palabras al pueblo lo desanimó. Y esas palabras que estos hombres traían, oigan bien, eran palabras en las cuales iban a destruir en una forma general al pueblo, porque el pueblo estaban esperando aquella palabra que subamos, vamos, porque Dios va con nosotros. Pero 10 de ellos empezaron a dar su reporte. 10 de ellos dijeron, no podemos, ese lugar es muy difícil, hay gigantes en el lugar. Cuando las personas se llegan o se meten en el negativismo, es casi imposible sacarlos de ese lugar. Mas quiero decirte que estas personas en sí, no solamente, oiga bien, no solo afectaron en esa área a las personas, sino que también estas personas, si quiero que vean el versículo 27, porque el negativismo hace que las personas se lamenten y pasen una vida llorando y quejándose en cierta forma. Y es que una mala noticia hace que las personas entren en una forma de su corazón que no hay una respuesta. Imagínense aquella persona que está pidiendo una sanidad. O imagínense aquella persona que está poniendo un negocio o quiere poner un negocio y de repente aparecen aquellas palabras: no te va a dar, no va a funcionar, ese médico no puede, esa respuesta no está, y las personas se llenan en su corazón de negativismo. Y es que el negativismo en el corazón de las personas llevan a las personas a los que solamente pasan llorando y quejándose. ¿Por qué? Porque el negativismo hace eso en cierta manera. Miren lo que dice el versículo en particular. Entonces, dice la palabra, vea lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, toda la congregación que hizo y dio voces al pueblo, lloró. ¿Qué dice? Vuelve a leer. Entonces toda la congregación que hizo gritó y dio voces al pueblo y lloró. ¿Cómo estaba esa gente después de esa noticia? ¿Cómo estaba esa gente después de un proceso? Y es que cuando yo veo las personas que llenan la vida de negativismo, enfocan cierta área en su vida. ¿Por qué digo estas palabras? Porque también fueron infectados, fueron llenados los que siempre hacen personas que siempre van a exagerar cuando los problemas están. Y es que es natural. Cuando tú te das cuenta del problema y hay gente que exagera aún más de lo que está pasando. Hay gente que dice que esto va a ser horrible, esto va a ser defectuoso, esto va a dañar a los demás. Y es que estaban ahí esta gente también enfocados de esa manera. Mire lo que dice el versículo 2. Vámonos al 14:2. Y se quejaron contra quién dice, contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá, dice, muriéramos. ¿A dónde dice que querían morir? En tierra de Egipto, en el desierto. Ojalá murieran. Aquella gente que exagera por una mala noticia, por un momento en el cual contaminó a las demás personas. Yo no sé usted, pero yo creo y tenemos claro que Dios es un Dios grande, amén. Es un Dios de bendición, es un Dios soberano, un Dios eterno. Pero cuando las personas minan el corazón, el pensamiento de las personas, puedo asegurarte que siempre vamos a encontrar personas que se van a estar lamentando toda la vida, estarán llorando toda la vida, y no solo estarán llorando, van a haber otros que van a exagerar el proceso. Dios les había dicho a ellos que les iba a dar una tierra de qué dice, pero ¿a dónde querían estar ellos? Ellos decían: queremos morir en el desierto, o preferimos morir, hubiéramos muerto mejor en Egipto. Y era la postura de ellos. Pero cuando se contamina también a las personas, hay personas que cuando llegó la mala noticia, el proceso, empiezan a renunciar lo que Dios les ha dado. Y hay gente de esa manera que renuncia a lo que Dios ha hecho en él. Renuncian a las promesas de Dios.
Hay gente que dicen es que ya no vamos a salir hacia adelante. ¿Para qué seguir con Dios? ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir avanzando? Son las palabras o las posturas de aquellas personas que están renunciando a las promesas de Dios, a los milagros de Dios, a las respuestas de Dios. Puedo asegurarte que Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida, planes glorificados para nuestra vida, pero hay personas que renuncian fácilmente a esos planes por un mal comentario, por una mala queja, por un desarrollo de una persona que no llega a entender lo que Dios quiere hacer en él. Estas personas prácticamente dañan esta etapa de la vida, y podemos decir que la vida de los cristianos, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, debemos de tener una conducta de fe diferente. Yo les pregunto, ¿quiénes están con nosotros? ¿Quién está con nosotros? No me escucharon. Yo creo que todos estamos aquí. ¿Quién cree que está con nosotros, hermano mío? Dios. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién pelea a nuestro favor? ¿Quién es el que lucha a nuestro favor? Dios. Y es que está bien cuando no hay una esperanza, cuando no hay un enfoque acerca de Dios. Puedes desanimarte, puedes exagerar la circunstancia, puedes llegar a lamentarte, puedes llegar a retroceder. Pero si Dios pelea con nosotros, el Dios del tiempo antiguo, el Dios que derribó mares, el Dios que abrió mares, el Dios que derriba murallas, el Dios que pelea en gran manera, Él siempre estará con sus hijos en cierta forma. Y es que Dios es real, verdadero, en toda esa etapa de nuestra vida. Por eso puedo decir que la diferencia para enfrentar nuestros problemas, nuestras dificultades, no están en nuestras capacidades, sino están en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora, 10 de ellos llevaron palabras. El pueblo se contaminó con esas palabras. El pueblo desarrolló esas palabras. Miren lo que dice la Escritura en el capítulo 14. El versículo 3 dice algo. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán, volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron, ¿qué dice? Sus vestidos. Y oigan lo que dice el 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de, ¿qué dice? De gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que dice que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. ¿Qué dice? No. ¿Quién está con nosotros, hermano mío? No, yo no lo escucho muy convencido, pero yo estoy seguro que conmigo está el Dios que pelea y gana batalla de cierta manera. Él sí está con nosotros en cierta forma. El pueblo, oiga bien, en una forma de entenderlo, dos hombres cambian la diferencia. 10 de ellos llevaron palabras, contaminaron al pueblo, destruyeron prácticamente la poca fe que tenía el pueblo. Cayeron en el abismo de decir, retrocedamos, volvamos hacia atrás, vámonos de nuevo a donde estábamos porque estábamos mejor allá. Otros dijeron, hubiésemos muerto mejor allá en Egipto, en el desierto, pero nos traen a este lugar para ver esta destrucción. Otros, en pocas palabras, determinaron y se pusieron a lamentar en el dolor que ellos tenían. Mas 2 de ellos
hacen la diferencia, y por eso quise considerar la conducta de la fe. Porque hay algo que se premia en todo este proceso de la vida cristiana. Es cómo nosotros creemos en Dios. Cómo nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y es que dentro de todo ello, nosotros podemos, oiga bien, por la conducta de fe, podemos enfrentar los problemas, los retos de la vida y estar seguros que Dios pelea con nosotros. Por ello puedo asegurarte que dentro de esta palabra, mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Porque algo te puedo asegurar. Porque si nosotros vamos, peleamos con nuestra fuerza, te aseguro que podemos ver a otras personas capaces, a otros lugares con mayor, puedo decir, fuerza. Pero cuando tú no estás, cuando tú estás solo, puedes verlo de esa manera. Pero cuando Dios está con nosotros, puedo asegurarte que nuestra fuerza no viene de ningún hombre. Nuestra fuerza viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién dice? Fortaleceos en quién, hermano mío. Y en el poder. Ahora, quiero determinar algo. En medio de nuestros problemas, usted puede decir que voy a buscar la ayuda de fulano de tal, voy a buscar la ayuda de menganito, voy a buscar la ayuda de alguien particular. El cristiano, el cual se fortalece por medio del Señor. El cristiano que llega a entender que el que pelea su batalla, que el que lucha en medio de sus problemas, que el que tiene el control de todas las cosas, está fortalecido por medio del Señor. No son nuestra fuerza, no son nuestras capacidades. Nuestra fuerza viene de arriba, de los cielos. Y yo no sé si usted cree eso. Yo sí creo en esa palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Quién pelea nuestra batalla? ¿Quién ha peleado hasta el día de ahora por nuestros hijos? ¿Quién ha luchado por nuestros negocios en cierta manera? ¿Quién ha provisto para nuestros hogares? ¿Quién ha provisto en medio de la dificultad, en medio de nuestra vida? Quiero decirte que por nuestra propia fuerza muchos ya hubiésemos desmayado, pero estamos en pie porque nos hemos fortalecido en el Señor. Esta iglesia no se fortalece en el hombre, esta iglesia se fortalece en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y es que ese sería nuestro enfoque. Esa sería nuestra vida. Fortaleceos en el Señor. Y me encanta. Y en el poder. ¿De qué dice? Ahora, yo le pregunto. Y le pregunto a esta hora: ¿cuántas veces han visto que Dios se ha debilitado? ¿Cuántas veces usted ha visto? Y no estoy hablando en un aspecto general, porque la gente cree que pueden vencer a Dios. Dios nadie lo ha vencido hasta el día de hoy. Él es grande. Él es soberano en todas las etapas. Y puedo decir que cuando se habla de poder, de fuerza, el poder limitado de Dios es grande en una circunstancia importante. Y es que es tan importante fortalecerse en alguien que está fuerte. Hermano mío, puedo asegurarte que si encuentras a personas que están en una etapa angustiosa, en una etapa difícil de su vida, y te encuentras con 5 personas del mismo sentido, las 5 personas, 6 personas terminan angustiadas en cierta manera. Pero cuando encuentras a alguien que está pasando un problema, que está pasando una dificultad, que está pasando una angustia, pero lo encuentra dándole la gloria, la honra a Dios, diciendo que Dios lo va a sacar hacia adelante, diciendo que Dios lo va a fortalecer, diciendo que Dios peleará por él, diciendo que Dios está de su lado, a pesar de que esté en un estado difícil, en un momento angustioso. Quiero decirte que los que los rodean estarán pensando: si esta persona está diciendo que Dios está con él, es que estoy seguro que pueden las demás personas asegurar en su vida que Dios es la fortaleza de nuestra vida. Porque puedo asegurarte que tú no estás solo. Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros. Dios lucha por nosotros. El apóstol dice: fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Y en el poder
¿Qué hizo este pueblo? El pueblo se sintió abrumado por la mala noticia. Pero vinieron dos personas y dijeron: sí, el pueblo es difícil. ¿Quién dice que no vamos a tener problemas? ¿Quién dice que no vamos a tener dificultades? El asunto es que el problema no nos puede derribar, la angustia no nos puede derribar, la enfermedad no nos puede derribar en cierta manera. Debemos de entender que Dios está de nuestro lado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que usted se vaya a la Biblia. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Zacarías 4, 6. Y me encanta la expresión. Porque si Dios te ha dado una palabra de bendición, una palabra para tus hijos, una palabra de sanidad, y tú puedas ver esa palabra, pero va a haber momentos que en ese caminar, para llegar a esa promesa, para llegar a esa circunstancia, tienes que pasar un proceso, tienes que caminar. Y es que al caminar, Dios te dice: yo te voy a dar esta bendición, pero tienes que buscarla. El capítulo dice, en cierta manera, busca la bendición de Dios, que Él tiene las bendiciones abiertas para nosotros. Yo no sé si tú crees eso. Dios tiene las bendiciones abiertas para nosotros, pero tenemos que buscarla. Y al buscarla, tienes que encaminarte hasta alcanzar ese lugar. Pero en ese caminar te encontrarás con problemas, te encontrarás con dificultades. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, le dice: fortalezcanse en Él. ¿Por qué? Porque no nos dijo que para obtenerlo vamos a encontrarnos con problemas y dificultades. El apóstol dice: si Dios tiene algo para ti, si Dios tiene algo para mi familia, si Dios tiene algo para mi salud, tienes que llegar a alcanzarlo. El problema que me encuentre en el camino, ahí estará, se encontrará dificultad, pero lo más maravilloso es que esa promesa Dios la cumplirá. Mira lo que dice Zacarías, porque Zacarías expresa una palabra. Dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino dice: con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Con qué pelea Dios? Para obtener la bendición. La gente ha dejado de creer en Dios porque creen que Dios es el Dios que nada más te dice: te voy a bendecir, y crees que va a caer un montón de dinero. La gente ha dejado de creer en Dios porque Dios te dice: te va a sanar, y no pasó nada, pastor. Es que para recibir tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a depender plenamente de Dios. Es que si Dios te ha llamado para hacerte bendición, si Dios te ha llamado para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para bendecir tu negocio, te quiero decir algo: Dios quiere que te deposite en las manos de Él y camine y confíe que Dios está de tu lado. ¿Por qué digo estas palabras? Porque el pueblo estaba viendo que había un gigante. La tierra era buena, el lugar era bueno, la cosecha era buena. Para ellos puede decirte el pueblo era bueno en cierta manera, pero empezaron a ver que había gigantes, hombres de estatura. Ellos se miraban como lo peor, ellos se miraban pequeños, ellos se miraban que no podían. Es que cuando tú te das cuenta de algo, si Dios te ha llamado para bendecirte, si Dios te ha llamado para sanarte, si Dios te ha llamado para libertar tu familia, para hacer algo extraordinario en tu hogar, en tu negocio, lo que Dios quiere es que te deposites en las manos del Dios que hizo los cielos y la tierra, porque de seguro esta lucha no se gana con carne ni sangre. Esta lucha se gana con el Espíritu Santo del Dios que hizo los cielos y la tierra. La gente debe entender que Dios obra por medio del Espíritu Santo, y es que esta obra especial, usted y yo queremos ver una iglesia gloriosa. Eso no es una lucha con carne, ni con caballo, ni con carro de cierta manera. Esta es una lucha que se gana con el Espíritu Santo de Dios. Puedo asegurar
que a través de ello el pueblo tenía ese enfoque en decirle, podemos fortalecernos en el Señor, pero Él le dice estas palabras, no es con ejército, no es con lo que nosotros tengamos ni con nuestra fuerza, sino es con su espíritu. No podemos ganar batallas espirituales, no podemos ganar bendiciones o ganar esas bendiciones que Dios tiene preparadas con nuestras propias fuerzas o con nuestros ejércitos, en cierta manera, nuestras capacidades. Se ganan por el Espíritu. Y es que lo que obra el Espíritu es lo extraordinario de la fe. ¿Por qué digo estas palabras? Porque en ella está expuesta lo que Dios hace a nuestro alrededor. Es que cuando para creer algo, tú tienes que verlo en cierta manera. Para creer que Dios te dé algo, tú tienes que verlo. Y no se puede percibir con lo que tú tienes, con lo normal, con lo natural. Para poder percibir las cosas de Dios o las bendiciones de Dios, tienes que verlo con los ojos espirituales de Dios. Tienes que verlo en el sentido de la fe, porque la fe es aquello que no vemos, pero creemos que viene de parte de Dios. Creemos que está seguro. Puedo decirte que aunque tú sabes y entiendes que no estamos ahorita en el cielo, pero un día estaremos con Él. Eso lo hace la fe. Un día estaremos con el Señor. Eso lo causa la fe. Un día veremos la sanidad en nuestra vida. Eso lo causa la fe, porque la fe mueve montañas. Y es que obra de esa manera. Una conducta de fe. Hombres que ven en una forma, y la conducta es como una actitud, puedo decirlo, que lleva a la persona. Porque una actitud, porque es su forma de ser, es su forma de creer, es su forma de entender lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Por eso puedo asegurarte que Dios es real. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Quiero que note algo en esta palabra. Porque para obtener la bendición, tienes que darte cuenta de lo que Dios hizo anteriormente a esa bendición en tu vida. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de milagros? Yo sé que Dios a ustedes, Dios les ha dado promesas grandes de bendición. Pero tú tienes que darte cuenta que en ese proceso de promesas que Dios te ha dado, te quiere también enseñar a que entiendas qué es lo que Él ha hecho antiguamente en ti. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Qué es lo que Dios se ha manifestado? Mire, la actitud de fe de estos hombres no va enfocado en el criterio de lo que Dios hace adelante, sino que la actitud de fe de ellos, o la forma de ver de ellos, va enfocado de cómo Dios los ha sacado hacia adelante. Eso significa que Dios, oiga bien, se ha glorificado anteriormente en nosotros. Yo no sé usted, pero Israel viene de ver la gloria de Dios de una forma maravillosa. Hermano mío, mientras Egipto, oiga bien, cuando ellos estaban esclavizados, mientras Egipto estaba pasando un tiempo de oscuridad, Israel estaba en luz. Mientras Egipto estaba siendo invadido de lo que es ranas en sus hogares por montón, Israel no tenía ni una. Mientras Egipto, la bestia del campo que ellos tenían, sus vacas, su ganado, estaban muriéndose, en Israel no se estaba tocando ninguna de ellas. Mientras Egipto estaban llorando, oiga bien, por sus primogénitos, en Israel estaban celebrando la Pascua, del cual Dios les estaba dando libertad. Mientras Egipto iba detrás de ellos y había una columna que no los dejaba pasar, Israel iba en marcha abriendo el mar para caminar a la grandeza y a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque puedo asegurarte que estos hombres están diciendo: Dios ha estado con nosotros, Dios ha hecho cosas gloriosas con nosotros, Dios ha movido su mano con nosotros. Vayamos, hagamos, luchemos, tal vez el favor de Dios hoy esté con nosotros. Yo le decía a un hermano un día de
le decía, es que Dios gana batalla con mucho o con poco, porque la batalla no es nuestra, la batalla es del Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios obra en medio de ellos. Por eso podemos nosotros pensar qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Tú no puedes saber si Dios es real y verdadero si no sabes lo que Dios ha hecho contigo. Puedo decirte que Israel experimentó todas esas cosas y se fortaleció de ellas. Por eso puedo pensar hoy en esta hora que hoy podemos nosotros recordar esa batalla que hemos ganado, no en nuestra fuerza, sino en el Señor. No en nuestra fuerza, sino en el Señor. Estábamos en el sepelio de nuestro hermano. Y en su momento se paró su hijo y empezó a contar lo que Dios había hecho con él. Cómo habían estado trabajando para la obra de Dios cuando no había transporte. Tenían que salir a medianoche, a veces caminando para regresar. Y en vez de quejarse, glorificaban y exaltaban al Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque cuando tú te das cuenta que la batalla no la ganamos nosotros, la gana Dios, sobre mantener nuestra confianza, nuestra seguridad en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y es que quiero que tú entiendas algo. ¿Por qué? Porque el problema tiene que pasar, la dificultad tiene que pasar, porque el que pelea es el Dios de los cielos. Y mira, algo muy especial, y te llevé a esta escritura, porque algo puedo determinar en el pueblo, en lo que determina el pueblo de Israel. Dice que Israel en un momento tenía una guerra con los filisteos. En los filisteos se había levantado un hombre, oiga bien, un paladín de 3 metros aproximadamente. Un hombre con una estatura súper grande. No se encontró, oiga bien, guerrero que se le pudiese hacer frente del pueblo de Israel. Nadie quería ir a pelear. Nadie quería enfrentarse a ese gigante. Nadie tenía el criterio de llegar y luchar. Pero viene alguien y empieza a decir algo. Voy a ir, voy a pelear. Un joven que las promesas no estaban para él. Probablemente no tenía la altura de guerrero. No estaba experimentado en guerra. No tenía la capacidad para estar peleando con armas en particular. Pero él sabía que antiguamente había alguien que había ganado batallas por él. Él sabía que si fuese oso o fuese león, él lo vencía no en su fuerza, sino en la fuerza del Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso te puedo asegurar que aunque a nosotros no nos vean prometedor, aunque nos vean tal vez insignificante, pero si Dios es el que ganó batalla anteriormente, si hoy estamos vivos, si nos libramos del accidente, si nos libramos de la enfermedad, si nos libramos de la angustia, es porque estamos viendo que Dios ha peleado a favor de nosotros. Y si Dios pelea a favor de nosotros, hoy lo que vamos a obtener, lo que vamos a tener, Dios dará la victoria en cierta manera. Por eso puedo asegurar que este llamado David, que no era prometedor, él sabía que Dios peleaba por él. Él sabía que Dios peleaba por él. ¿Sabe usted que Dios pelea por usted, hermano mío? ¿Sabe usted que ese proceso que está pasando va a salir hacia adelante? Porque Dios pelea por usted. Dios pelea por nosotros. Miren lo que dice 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Y mira lo que dice David. David respondió a Saúl: tu siervo dice, ¿era qué dice? ¿Pastor de qué? Era el más significante en esa tierra. Era el que no daba nada por él. Al grado que cuando fueron a ungir a la casa de David, no lo invitaron a la reunión. No era importante el pastor de ovejas. No es importante esta persona para que tuvieran o nombrarlo en cierto momento. Y él, Saúl, ya venía de guerras. Dice que Saúl, entre todos los israelitas, le sobrepasaba el nivel del hombro, pero tenía temor, tenía miedo.
Y Saúl vio a David y le dijo: tú eres un muchacho. Desde su juventud ha sido un guerrero. Desde su juventud ha luchado. Y David tiene que entender algo. Porque en nuestras capacidades podemos ser poco, pero si Dios está con nosotros, con Dios somos multitud. Y puedo decir y asegurar esta palabra. ¿Por qué? Porque si Dios va al frente, si Dios pelea, hermano mío, tú solo tienes que acompañarlo en la victoria de Dios. Tú tienes que darte cuenta que la victoria está segura. Si Dios va adelante de nosotros, en medio del problema, en medio de la dificultad, tú vas nada más respondiendo a la victoria de Dios, porque Dios pelea. Lo que Él quiere es que te enfoques a confiar plenamente en Dios, en cierta manera. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y le responde David a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía, ¿quién dice? Un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. A este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado, ¿a quién dice? Al ejército. ¿Al ejército de quién dice? Él está diciendo: yo no voy en mi nombre, porque yo voy en el nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando él pone al pie de la batalla, la escritura habla que David, oiga bien, que David llegó al campo de batalla, recogió 5 piedrecitas del arroyo, las recogió, las metió en su manata. Llegó el gigante con espada, con jabalina, con un guarda sobre todo, porque tenía protector de escudo, y le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina. En pocas palabras le está expresando, oiga bien, primero el Goliat le dice que acaso soy perro para que vengas conmigo con palo para venir a pelear. Más David le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Las bendiciones se obtienen, los problemas se terminan cuando Jehová va adelante de nuestra batalla, va a pelear a nuestro favor. Habrá alguien que lo crea hoy en esta hora. Para darte cuenta que Dios va delante de ti, tienes que tener fe. Tienes que obrar en fe. Porque no puedes decir que Dios va delante de ti si no ves lo que Él va haciendo. Lo que Dios va haciendo a tu favor. Quiero que te pongas sobre tu pie. En la cual se la dijeron a un hombre. En Jueces capítulo 6, versículo 15, le dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le dijeron a un hombre que él se miraba, que no había una forma para salir hacia adelante. Y Jehová le dijo: tienes que entender algo. Lo vas a vencer, lo vas a derrotar, pero Jehová estará contigo. Para obtener la tierra de bendición, Israel tenía que llegar a entender que el negativismo, que las palabras que traían de desánimo tenían que ser derrocadas para entender la grandeza y la soberanía de Dios. Yo no sé lo que tú estés pasando, hermano mío. Tu problema lo desconozco. No sé lo que tú estás viviendo. Pero quiero decirte: asegúrate que Jehová esté contigo. Asegúrate que Dios va contigo. Que Dios va al frente de nuestra batalla, de nuestros problemas, de nuestras angustias. Porque de seguro que si Dios va al frente, vamos a vencer.
vamos a tener victoria. Porque no pelearemos nosotros, Jehová pelea por nosotros. Porque no lucharemos nosotros, Él hace